gracias a todos los compañeros y compañeras que siguen en la lucha y que siguen siempre comprometidos con Sin Censura. Déjeme saludar al maestro Pepe, al maestro Paco, al querido César Gutiérrez Priego. Primero saludo a Pepe Reveles en el orden en que fueron llegando. Pepe Reveles, más de 50 años en el periodismo y a quien admiramos, respetamos. Flamante Premio Nacional de Periodismo este año. Lo saludo con mucho gusto. Pepe, pues aparecen videos hasta del presunto narco o del presunto cártel siguiendo la narrativa del gobierno, algo que me parece muy extraño. Ya me darás tu opinión y me darás tu opinión también de lo destapado hoy por la presidenta en Palacio Nacional en torno a estos esfuerzos pagados y muy caros contra el gobierno de la 4T. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, muy buen día, Vicente. Saludos a Paco, al licenciado César Gutiérrez. Aquí estamos ya listos para comenzar esta reunión semanal de seguridad que aborda algunos temas algo diferentes, pero que siempre está al pendiente de lo que ocurre todos los días. ¿Cómo ves este video de supuestos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación? Mira, siempre los videos tienen el problema de si son montados o no son montados, si son reales o no son reales, y sobre todo porque la intención de quienes los elaboran es dar la impresión a los enemigos de que son muy fuertes, ¿no? De que están ahí vivos y de que están actuantes y de que están presentes y de que no se han ido. Entonces, pues siempre hay que tratar de desentrañar. Estaba escuchando que dicen que incluso las armas podrían ser pues falsas de juguete, de madera, ¿no? Pero pues no lo podemos fácilmente vislumbrar. Sin embargo, lo importante es que ellos, los grupos criminales, sí aprovechan el espacio que dejan las redes, la oportunidad que tienen de difundir a través de canales propios que no tienen, digamos, asidero a ningún otro canal o lo que sea, para difundir amenazas, muchas veces, desgraciadamente, ejecuciones, porque han hecho ejecuciones eh, al estilo talibán, ¿no? Pero aquí en México, de personas delante de cámaras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo no te sabría decir si con certeza la, la veracidad que hay detrás de toda esta afirmación, pero pues es algo que debemos siempre ver con cuidado, saber exactamente qué es propiamente solamente propaganda, qué es difusión, qué es amenaza y sobre todo qué es un establecimiento de certeza sobre la presencia de estas personas en ciertos territorios. Así es, déjame saludar, Pepe, también al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, ya sabe, autor de una larga lista de libros, y a quien saludo también con mucho respeto y cariño. Paco, ahora lo que nos dice la presidenta es que podemos entender mucho del ruido, porque está provocado, está pagado, todos estos movimientos de narrativas, golpeteo, y queda ahí volando la pregunta, ¿quién o quiénes pagan para mover estas historias? Creo que todo va junto con pegado. El rancho, con mucho respeto para las madres buscadoras, el rancho en Jalisco, el dejar en libertad a un capo en Michoacán por parte de un juez de este gobierno, perdón, eh, poder judicial podrido, esto de los hashtags en redes sociales, etcétera, 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 Paco. Vicente, Pepe, buenos días, un abrazote, César también, un abrazote, Vicente, fíjate, son muchos temas y tienes tu razón, yo te decía ayer, es como una telaraña en la que hay que ir sacando la hebra
para retejerla. Fíjate, yo cuando anoche me llegó el video, a mí me dio la impresión, es la pura impresión, de por el lenguaje, por la forma que está escrito, porque lo he seguido desde hace muchos años, que estaba hablando Enrique Alfaro Ramírez, que estaba regañando a las madres buscadoras, quería de pronto limpiar el nombre de Movimiento Ciudadano y dejar fuera a Pablo Lemus García. Pablo Lemus Navarrete, discúlpame, el gobernador actual de Jalisco. A mí me da esa impresión por toda esta forma, mira qué sicarios tan educados, tan decentes, y hay una palabra que dicen, no estamos regañando, esto no es un regaño, espérate, eso es una amenaza. Sí, es una amenaza directa para todo Jalisco, está dando órdenes, está dando cuenta de la narrativa que debe seguirse, así que a mí me dio la impresión, verdaderamente, eso pienso, sin más bases que el video y del seguimiento a Enrique Alfaro Ramírez, que estaba hablando Enrique Alfaro Ramírez, en voz de otra persona, pero a mí me da esa impresión. Luego, solo, mira, tenemos que recordar que el reclutamiento de personas, asesinato de reclutas para los cárteles del narcotráfico, ya como tales, lo autorizó en su momento el presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Solo hay que recordar cómo Rafael Caro Quintero reclutó a miles de campesinos de varios estados para sembrar y cosechar a miles de toneladas de marihuana en el rancho El Búfalo en Chihuahua. Es decir, el reclutamiento de jóvenes ahora, mujeres o de campesinos, de personas de que sea migrantes, es una escuela vieja del PRI. Es una vieja escuela del PAN que después reforzó Genaro García Luna con Felipe Calderón Hinojosa y que en el gobierno de Peña se dejó pasar. Yo recuerdo cómo documenté en su momento en un libro cómo el grupo Atlacomulco reclutaba jóvenes para distribuir narcóticos en el Estado de México. Lo recuerdo bastante bien porque además lo escribí en un libro que se llama Tierra Narca. Entonces, bueno, está dando instrucciones cómo debe tratarse el tema para quitarle a Jalisco el tema, pero no, y luego sumas a la campaña que hoy desnuda la presidenta, 20 millones de pesos, 5 millones de pesos diarios en 4 días para esa campañota, y luego los hashtags que tienen, pues es junto, sí, hay un campo, eso es evidente, pero no está ligado a Morena, está ligado a Movimiento Ciudadano, que un partido que después se acerca a Xóchitl Gálvez Ruiz. ¿Recuerdas la campaña, aquel abrazo que se da Xóchitl con Enrique Alfaro Ramírez? Así que hay un campo, sí, están regañando a las madres buscadoras también, le están dando instrucciones a Pablo Lemus sobre qué hacer y cómo seguir el tema, también para mí es claro que es un videomontaje, que hay una instrucción de Enrique Alfaro sobre cómo debe tratarse el tema, pero es un problema de Movimiento Ciudadano. Sí, todo el mundo recuerda cómo a Enrique Alfaro Ramírez nunca aceptó asistir a las reuniones de seguridad nacional. Él decía que el Estado era el responsable y tiene razón. Cada estado tiene su policía antinarcóticos, aunque ese problema corresponda supuestamente a la federación. Entonces hay un problema. Y luego ves a la campaña de 20 millones de pesos, que es brutal. Lo que hace hoy la presidenta es brutal. Está desnudando a la oposición, así que está pegado, pero yo no separo. Primero, el rancho existe, pero es un problema de Movimiento Ciudadano. Y yo digo que lo están quitando o tratando de lavar, porque mira, con eso yo vislumbro de pronto una futura asociación con el Partido Acción Nacional. Eso estoy viendo, ¿sí? ¿De qué bases? De lo que conocemos. Y los 20 millones pues va pegado con esto.
va pegado con esto, pero para manchar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo van a poder hacer. Mira, yo digo que son 20 millones de pesos tirados a la basura, y la gente de este país ya entiende lo que está pasando. Y César, estaba leyendo el artículo de César, es un problema de movimiento ciudadano en el que están involucrados prácticamente el procurador, el fiscal, el gobernador, la policía estatal, la policía municipal. Pero yo eso es lo que veo en estos dos casos, Vicente, César y Pepe. Déjame saludar precisamente, Paco, al abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, y quien aparecerá en la boleta electoral del próximo 1 de junio como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, César Gutiérrez Priego. César, estamos leyendo precisamente tu columna en La Silla Rota, colusión y corrupción de la autoridad en Jalisco, pregunta César. Los hechos lamentables ocurridos en el rancho Izaguirre en Teuchitlán deja entrever el grado de colusión y corrupción de la autoridad municipal y estatal del estado de Jalisco. ¿Qué cosas que, por ejemplo, se hable de AMLO, le echen la culpa a la presidenta Sheinbaum, pero hay algunos que se rehúsan a mencionar a Enrique Alfaro? Hoy estuvo en Palacio en la reunión de seguridad Pablo Lemus, el actual gobernador. Bueno, hablamos de eso y otras cosas. Mi querido César, ¿cómo estás? Muy bien, Vicente, un placer saludarte a ti, a Paco y a Pepe, que saben que hay mucha admiración y cariño. Mira, a mí lo que me parece increíble, mi querido Vicente, mi querido Paco, mi querido Pepe, es que tergiversen toda la información. Como lo dice Paco, por supuesto que existe el rancho, por supuesto que hay evidencias que en su momento fue un campo de entrenamiento, por supuesto que hay corresponsabilidad por parte de autoridades federales, pero ¿y dónde está el exgobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro? ¿Por qué nadie lo menciona? ¿Por qué tratan de lavarse las manos? ¿Por qué no señalan a los dos fiscales que hubo en ese sexenio del estado de Jalisco? Que incluso uno de ellos tuvo que renunciar porque recordemos que tenía nexos con un cártel conocido, ¿no?, en el estado de Jalisco. Los jefes de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿dónde están todos ellos? ¿Por qué? ¿Qué casualidad que ahora vemos a una serie de oportunistas como Javier Lozano que quieren ir a montarse a una marcha, a una protesta leal, real, ¿no? Como lo que vimos en el estado de Jalisco. ¿Por qué no sale lo que pasa en el estado de Jalisco? La gente está sumamente dolida, Vicente. Es algo que ha afectado muchísimo a la sociedad jalisciense. No, vimos las protestas donde dicen Alfaro sí sabía. Hay que recordar, y me encantó el símil, ¿no? El símil que presenta Paco, en donde si nosotros vemos ese video, que es una completa simulación a mi punto de vista, por el tipo de armas que están utilizando, por el lenguaje, ¿no? Porque hemos visto algunos otros videos del Cártel Jalisco Nueva Generación que es completamente distinto, ¿no? El tipo de producción que tienen, porque los grupos criminales tienen sus propias producciones. A ellos les gusta incluso manejar mucho los famosos monstruos, que es como un sello distintivo que ellos tienen dentro de este grupo, y que resulta que ahora vienen ellos a decir qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que seguir, la forma en que se tiene que manejar, y que ellos son un grupo criminal, pero son muy decentes, y que ellos lo que hacen es darle trabajo a la gente y no dedicarse a hacer este tipo de cosas. Bueno, me parece una locura, y más quien lo compre, ¿no? Y la situación de un montaje de este estilo, y más cuando tenemos un gobierno que apenas va a cumplir 6 meses de haber llegado al gobierno federal, al gobierno de la República, y que hemos visto los resultados tan grandes y espectaculares que han dado, que incluso la guerra comercial que quisieron mezclar con cuestiones de seguridad nacional, con cuestiones de terrorismo, ha sido reconocida en Estados Unidos por los mismos medios de comunicación que son hartamente de ultraderecha, y que han reconocido el gran trabajo que ha hecho el Gabinete de Seguridad bajo las órdenes de la doctora Claudia Sheinbaum. Pues por supuesto tiene que ver con una narrativa en donde sabe la oposición, este grupo de tecnócratas, comentócratas, ¿no? Y de, obviamente, mercenarios de la tragedia, pues que de continuar el trabajo que está realizando el gobierno de la República,
pues van a desaparecer más partidos políticos. Ya vimos la desaparición del PRD y muy posiblemente vamos a ver la desaparición del PRI y posiblemente incluso la del PAN. Si tú cuando gana la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum lo hace con un 63% de aprobación y en estos momentos alcanza un 85, cerca de un 86%, lo que te demuestra es que por encima de un 20% que no votó por ella, está de acuerdo con el trabajo que está realizando. Tan es así que hemos visto que incluso en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, han reconocido que la forma de negociar con Donald Trump es como lo ha hecho la presidenta de México. Para quienes nunca han tratado, y eso lo sabemos, ¿no? Hay ciertas redes sociales que están manejadas por grupos ultraderechistas que jamás van a querer aceptar los resultados que se han estado dando. El problema es esto que está sucediendo en Jalisco, mi querido Vicente, mi querido Paco, Pepe, cuando quieren lucrar, ¿no? Ellos quieren lucrar con la tragedia, porque no nos olvidemos, ¿dónde está Enrique Alfaro? Esa es la pregunta más importante, ¿dónde está Enrique Alfaro? ¿Por qué no da la cara Enrique Alfaro? ¿Por qué no comparece Enrique Alfaro? ¿Por qué no explica? Ya se nos olvidó lo valentón que salió a decir y a retar al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde él señalaba que no, que en Jalisco no necesitaban a la Guardia Nacional porque los principales encargados de la seguridad eran las autoridades municipales y estatales y que ellos tenían la capacidad para hacerle frente al crimen organizado, que ellos no eran unos invitados, obviamente, a las reuniones del gabinete de seguridad, que ellos eran los principales actores. ¿Dónde está aquel Enrique Alfaro que regañaba y amenazaba a las madres buscadoras y que les decía que estaban mintiendo, que estaban exagerando, que estaban dejando mal al estado de Jalisco? ¿Dónde está aquel Enrique Alfaro que salió a amenazar periodistas y que persiguió periodistas porque públicamente le hicieron el señalamiento de que había un número elevadísimo de jóvenes que habían desaparecido en la central camionera del norte, que es allá en Tlaquepaque, en el área conurbada en Jalisco? ¿Dónde está ese Enrique Alfaro? Curiosamente ahora él anda preparándose para ser director técnico porque aspira algún día a ser dueño de las Chivas o por lo menos a entrenar a las Chivas. ¿Dónde está ese personaje político? ¿Dónde está ese personaje que cambió al estado de Jalisco, que yo lo conozco muy bien porque yo pasé muchos años, casi toda mi juventud la pasé viviendo en el estado de Jalisco, que era valentón, que terminó cambiando uno de los estados más seguros de toda la República, porque en aquel tiempo el estado de Jalisco era tal vez el estado más seguro para vivir, y hoy no nos hagamos tontos, desde la extorsión, el cobro de piso, los robos, se ha convertido en uno de los lugares más inseguros. La sociedad jalisciense, los empresarios de Jalisco, que son empresarios con miras a nivel internacional, que son gente que apoya a la sociedad mexicana, han tenido que guardar silencio por el temor que existe de la colusión entre las autoridades estatales y este grupo criminal, ¿no? Y que por supuesto que tiene que existir omisiones por parte de las autoridades federales. ¿Por qué? Porque recordemos ese Enrique Alfaro, valentón, ¿no? Confrontador, ¿dónde está? ¿Dónde está ese Enrique Alfaro? Porque el que se quiera comer eso de que supuestamente ese video es del cártel Jalisco Nueva Generación, bueno, por el amor de Dios, entonces puede creer cualquier cosa. Y sé que hay una serie de perversos, cerca de un 15% que vamos a ver en los medios de comunicación, en las redes sociales, que van a salir a tratar de desviar y atacar obviamente al gobierno de la República. Pero yo vuelvo a preguntar, ¿dónde está el principal responsable, que es Enrique Alfaro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Como también la presidenta hoy en la mañanera preguntaba, ¿quién es el que está poniendo tanto dinero en las campañas sucias? A ver, maestro Paco Reveles, es un tema que hace unos días surgió, la declaración de no culpable o de inocentes, como se le llama en México, no culpables en Estados Unidos, del Z40 y el Z42, dos de los más importantes Zetas, y todo abre la puerta para la negociación. ¿Qué tanto impacto podría tener esto en momentos en que pues también se habla de fracturas en el cártel de Sinaloa, lo que estamos viendo en torno al cártel Jalisco Nueva Generación, que los Zetas, dizque un cártel ya desaparecido o muy minado, pues tengan a dos personajes como estos en Estados Unidos cooperando con las autoridades, querido Pepe?
Bien, un poquito antes te voy a comentar algo que tiene todavía que ver con Teuchitlán. Me encontré con una nota donde las madres buscadoras veracruzanas del colectivo Solecito ya identificaron a 6 personas de ese rancho de Jalisco. ¿Qué andaban haciendo estos jóvenes veracruzanos en Jalisco? No lo sabemos, pero ya asomó la información y es una información que dio la directora del Solecito, esta Karina Montero, y las identificaron porque había credenciales en el rancho y también algunas de las ropas, de las posesiones que aparecieron también. Hay que decir que hay 1,308 objetos que están en la posibilidad de ser consultados por cualquier persona de cualquier lugar de la República para ver si entre pues los que pudieron haber desaparecido en Teuchitlán, hay testimonios, hay 4 testimonios que también se publican el día de hoy, 3 hombres y una mujer que dicen que podían haber pasado hasta 1,500 personas por ahí, porque primero pasaban por una etapa de entrenamiento muy dura, posiblemente algunos no tenían la capacidad de superarla, y sin más podrían ser asesinados porque no cumplieron con esa parte de su entrenamiento, ¿no? Pero bueno, al final ya eran enviados a otros estados, eran formados ahí en Jalisco, eran adiestrados ahí, pero eran enviados a Zacatecas, a Guanajuato, a Michoacán, a otros lugares del país, según estos testimonios que se están difundiendo el día de hoy. También bueno, a otros, por supuesto, a Guadalajara, ¿no? Pero a Nayarit también los mandaban. Entonces, creo que es importante destacar que si aparecieron 6 veracruzanos, quiere decir que el trabajo de leva o de invitación a un trabajo falso, porque pues, primero les ofrecían poco dinero, pero ya estando ahí ni siquiera eso les pagaban, ¿no? No los dejaban salir, los mantenían en cautiverio y no cumplían con el dinero prometido. Es lo que se ha recabado en los testimonios que recogió el colectivo de Jalisco, las personas que entraron al rancho de ahí de Techuitlán, pues sí tiene, contra lo que se está diciendo ahora, sí tiene hornos crematorios que son elementales, o sea, no son motoclaves, ¿no? Son lugares donde se podría hacer cocer el agave para los tequileros o se podría hacer no sé, un guiso, ¿no? Pero que sí podrían haber sacrificado ahí a varios jóvenes, ¿no? Entonces nos vamos justamente a lo que preguntabas de los Treviño Morales, de los 2 que están en Estados Unidos, Miguel Ángel Treviño, Miguel Ángel y Omar, que hay que recordar que si hay alguien que puede significar un antecedente de lo que está descubriéndose en Jalisco, son exactamente los Zetas, porque los Zetas tuvieron cocinas, entre comillas, lugares donde guisaban a gente en la parte de Tamaulipas, fueron sumamente violentos, actuaron con una capacidad aprendida en las escuelas para militares, porque habían sido militares del grupo de aeromóvil de fuerzas especiales, eran gente del ejército, no hay que olvidarse que se pusieron al servicio de Ociel Cárdenas y que unos de cuyos primeros jefes fueron exactamente los Treviño Morales.
Ellos son culpables de aquella masacre de 72 indocumentados centroamericanos cerca de San Fernando, Tamaulipas, y también de que los más o menos 240, 250 cuerpos que aparecieron enterrados en fosas clandestinas el año siguiente, en 2011, porque lo de los 72 fue en el 2010. Entonces, estos personajes se dieron el lujo de declararse inocentes o no culpables en su primera comparecencia en una corte de los Estados Unidos. Y pues uno dice, ¿cómo te puedes declarar no culpable o inocente? Pues porque en Estados Unidos los abogados les aconsejan seguir esta estrategia porque es la mejor manera de después llegar quizás a una negociación que sí incluya una confesión de parte, que sí incluya información, que sí incluya pues el señalamiento del modus operandi de estos grupos, que los Zetas no desaparecieron, se reconvirtieron en el cártel del noroeste, pero que sí se han visto disminuidos, pero fueron de los más violentos que había en el país, porque justamente fueron entrenados para eso. Estos grupos aerotransportados de fuerzas especiales eran especialistas en tortura, en sometimiento en cárceles clandestinas, en interrogatorios, en otro tipo de actividades para los que son adiestrados precisamente los grupos de élite del ejército, pero que pues simplemente hay que ver la dimensión de lo que esto significa. Hay que ver cómo ellos pusieron a esta parte del ejército al servicio de Osiel Cárdenas, ¿no? Entonces, no es posible que un jurado en Estados Unidos, una corte, pues les crea que son inocentes de los delitos que les imputan, porque pues incluyen incluso una cantidad increíble de homicidios dolosos, de ejecuciones de migrantes, ¿no? Que van a tener que responder por ellas, ¿no? Cuando estaban en México, estos últimos 10 años casi, estuvieron acá luchando por no ser extraditados, ellos manejaban el cártel desde la cárcel. Eso es clásico en México. Los capos que son encerrados siguen siendo los capos de su grupo criminal, estando encerrados en una cárcel. Esto ya no va a poder ocurrir en los Estados Unidos porque allá es sumamente complicado que eso ocurra, más bien no puede ocurrir, ¿no? Entonces, claro. Pues, estas personas serán muy relevantes en el futuro porque van a tener que decir algunas cosas, van a tener que revelar algunos modus operandi, algunos lugares de negociación de la droga en el propio territorio de Estados Unidos. Ellos eran expertos en lavado de dinero que hacían con caballos pura sangre de carreras y de exhibición, ¿no? Caballos se hicieron famosos por eso, porque negociaban, bueno, invertían su dinero, mucho dinero, en caballos finos, ¿no? Que negociaban en los Estados Unidos hace varios años, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante seguir la ruta que van a transcurrir en su proceso en los Estados Unidos, aunque los citaron para dentro de algunos meses, no inmediatamente, para que puedan llegar pues preparados, negociar y ser informantes muy posiblemente de los Estados Unidos porque saben mucho, habiendo sido soldados, habiendo sido dirigentes de soldados y al servicio de un grupo poderoso de traficantes como el de Osiel Cárdenas, pues pueden aportar mucho. Eso seguramente esperarán las autoridades de los Estados Unidos. Así es, sobre lo que dice Pepe. Y
un tema que te quería poner sobre la mesa, Paco. Dice Xóchitl Gálvez al defender a su hermana ayer con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, después de defender a su hermana con Ciro Gómez Leiva más temprano, que la declaración de culpabilidad de su hermana Malinali fue sacada con tortura porque así actuaba Genaro García Luna. Híjole, pues qué destapada les dio a los panistas la propia Xóchitl Gálvez. Esa no me la esperaba. Genaro García Luna torturó a mi hermana para que se declarara culpable. Digo, obviamente lo estoy poniendo más claro yo, pero ahí te la dejo, mi querido Paco. Esto también destapa la hipocresía de la ex candidata a la presidencia de la República. Como es mi hermana, García Luna sí es o sí era torturador, pero cuando le convino, cayó, mi querido Paco. Vicente, rapidísimo, ahorita abarcamos ese tema, nada más para completar lo que decía Pepe de los Zetas y la pregunta tuya, ¿qué tan viable es que negocien los Zetas con la Fiscalía de Estados Unidos? Y recuerden, solo hay que recordar que los Zetas y la DEA son viejos conocidos, no solo porque la DEA haya investigado por su lado, no, sino porque recuerdan el 18 de marzo, justamente hoy, un día como hoy, pero de 2011, los Zetas perpetraron quizá una de las mayores matanzas colectivas de que se tenga memoria en este país, además de las de San Fernando en Tamaulipas. Asesinaron y desaparecieron a por lo menos 300 personas en Allende, en el pueblo de Allende, en Coahuila. Sí, y la matanza se desata después de una venganza por una supuesta traición derivada de una información de la DEA. Sí, un informante le entregó a la DEA teléfonos, números, todos los movimientos de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, y Omar Treviño Morales, el Z42, que son criminales de sangre fría, lo son, siniestros además. Se los entregó a la DEA se lo comunicó a Felipe Calderón y a Genaro García Luna. Genaro García Luna se lo entregó a Miguel Ángel Treviño Morales y a Omar Treviño Morales, y empieza una venganza brutal, dura, contra los habitantes de Allende, en Guanajuato, a donde se supone que estaban los tres traidores que en esa época fueron identificados como Alfonso Poncho Cuellar, Héctor el Negro Moreno y Luis La Huiche Garza. Sus familias prácticamente arrasaron con todo el pueblo. Todavía hoy no se sabe cuántas personas desaparecieron. Las autoridades, recuerdas, dieron números muy bajos, 26, 27, pero el punto es que el pueblo, del pueblo desapareció mucha gente, de manos de 60 sicarios de los Treviño Morales. Así que secuestraron, asesinaron, quemaron en hornos, improvisados a cualquier número de personas, y gobernaban ¿quiénes? Los Rubén Moreira, los Humberto Moreira y luego los Rubén Moreira, que encubrieron todo. La matanza se expandió a Piedras Negras, Acuña, Nava, Villa Unión, pero eso es una de las matanzas atribuidas a la DEA. Así que son viejos conocidos, pueden negociar, sí pueden negociar. ¿Van a negociar? Yo creo que van a negociar. Ayer platicábamos que Rafael Caro Quintero puede convertirse en el primer trofeo condenado a muerte, que le caería muy bien a Donald Trump, pero los Treviño Morales no le caerían nada mal, porque son viejos conocidos de la DEA, pero tenemos que esperar. Y luego, mira, lo otro, sí, yo digo, está bien. ¿Por qué Xóchitl Gálvez Ruiz, por qué Malinali Gálvez Ruiz no presentan una denuncia abierta contra Genaro García Luna? Ella lo sabe, ella sabe cómo operaban, pero además ella sabe, no presenta una denuncia porque Genaro García Luna en esa época era el jefe de todas las bandas de secuestradores cuando capturaron a los Tolmex, que comandaba, mira que por cierto hay que recordar el apodo que tenía Malinali en los Tolmex. La madrina le decían.
La madrina no como sinónimo de que era madrina de los otros secuestradores, sino la madrina como jefa capo, como jefa mafiosa. Esa era Malinalli, y además había evidencias de que Malinalli trabajaba con otras, como los Tolmex, con otras bandas. Mira, es que estoy pasando apuntes que me dio ayer un fiscal. Me decía, trabajaba con otros grupos de secuestradores, y su papel, como todo el mundo sabe y como se documentó en su momento, era poner a las víctimas. Trabajaba, por ejemplo, con los perros, con los cancunes. Y yo digo, pues sí, ¿por qué no demandan a Genaro García Luna? Ellas saben cómo torturaba, pueden presentar otros casos. Xochitl Gálvez Ruiz no es una persona desconocida, ya había sido funcionaria de alto nivel en el gobierno de Vicente Fox, a donde seguramente conoció a Genaro García Luna y sus formas de operar, y no lo denuncia, no lo demanda, porque eso va a llevar a Felipe Calderón Hinojosa, al socio, cómplice, jefe, a veces subordinado, a veces, de Genaro García Luna. Así que hoy puede hablar muy valiente por defender a su hermana, pero el apodo de la hermana ya te dice todo. La madrina, no solo amante de uno de los jefes de los Tolmex que operaban, y además ella sabe por qué García Luna perseguía a los Tolmex, porque fue una banda que se intentó salir de control de los se intentó salir del control de García Luna, que era dueño prácticamente de las bandas de secuestradores en esa época, desde la época de Cedillo, Fox, y Felipe Calderón. Así que ese es como en mi pueblo le dicen un buscapiés para Xochitl, ¿sí? Ella puede demandar, o su hermana puede demandar a Genaro García Luna, y Genaro García Luna, con la gente que tiene aquí en México, Luis Cárdenas Palomino, la esposa, con la gente que tiene aquí en México, a Chaparro, todavía pueden hablar y pueden dar información sobre todo lo que se representaba Malinalli Gálvez Ruiz en la banda de los Tolmex. Sí, era una secuestradora, y no era una secuestradora cualquiera. Era una mujer que aceptaba la mutilación de las víctimas, como lo hacía el Mocharejas, o el Mochaorejas, como lo hacía el Mochadedos. Así que era una mujer peligrosa, pero pues claro, ahora tiene toda la defensa de esa prensa que la apoya. Pero yo digo, mira, se acaba rápido el problema, Vicente, que demanden a Genaro García Luna, y eso llevaría a Felipe Calderón Hinojosa, Vicente, Pepe y César. Así es, y vamos a cerrar la mesa, si me permiten, con César. César, Don Chuy, este capo del cártel Jalisco Nueva Generación, fue liberado por el juez Rubén García Mateos y es señalado por haber generado la violencia en Michoacán, emboscadas contra fuerzas federales entre Michoacán y Jalisco. Hay varias bajas de la Guardia Nacional, del Ejército, y bueno, muchos se preguntan, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este juez, de aquellos que acusaban persecución contra el Poder Judicial, que decía que no había mafia de la toga y el birrete, que los jueces son libres para tomar decisiones, en otras palabras, un juez del lado de Norma Piña, pues toma estas decisiones que después cobran vidas, cuestan vidas? César, para cerrar. Fíjate, Vicente, yo lo he dicho desde hace muchos años y públicamente, que las decisiones que se toman en los juzgados tienen repercusiones en la seguridad pública en nuestro país. Y lo he dicho así de claro y abiertamente porque hemos visto la reacción de los líderes criminales y de los grupos que obviamente ellos forman parte, derivado de estas resoluciones. Y Paco y Pepe no me dejarán mentir, esto está documentado, hay una afectación directa. Fíjate lo que sucedió allá en Michoacán, frontera con Jalisco. Este personal militar y estos miembros de la Guardia Nacional no era personal operativo del Ejército, sino que ellos estaban realizando un traslado entre zonas militares porque ellos tenían que abastecer de ciertos productos y se enviaba de una zona militar a otra. Y la emboscada se dio y posteriormente no se dieron cuenta que la Guardia Nacional fue a desarmar a la Guardia Civil en Michoacán, y hubo por ahí un conato de bronca y pasaron varias situaciones, y esto es así porque
Resulta que el personal militar y el personal de la Guardia Nacional se topan con un supuesto retén de la policía ministerial y de la Guardia Civil con camionetas blancas tipo pick-up, con estrobos, y se pudo incluso verificar que algunas de estas camionetas sí eran camionetas que pertenecían a la institución. Lo que todavía no queda claro es si las mismas habían sido robadas o habían sido utilizadas por los miembros de estas instituciones. Ellos piensan que es un retén normal, dicen no pasa nada, se van, ellos pasan por la carretera, nada más pues, para identificarse, pues obviamente son camiones de estos Mercedes, obviamente del ejército, y ya al estar enfrente es cuando ellos reciben la agresión. Por eso fue que se dio de la manera en que se dio esta agresión. Obviamente, pues se puso a trabajar la comandancia de zona. Obviamente se pueden hacer investigaciones, se detuvieron a 4 personas ligadas a este grupo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y obviamente cuando tú ves que estas resoluciones, que no es coincidencia, y algo que me parece increíble es que sigue existiendo gente que sale a defender este tipo de resoluciones. Y lo que no han terminado de entender, como yo lo he dicho, yo no dudo que algún juez a su consideración piense que a lo mejor en un caso en específico se pudo haber hecho realizado una detención ilegal, no apegada a derecho, violando derechos humanos y procesales, etcétera. El problema es la coincidencia, que parecería que el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene un manto protector por parte del Poder Judicial de la Federación y por parte de los poderes judiciales locales. Y nada más hagamos un análisis, y Paco y Pepe, que conocen del tema, te lo pueden señalar. Es imposible, mi querido Vicente, que tantas resoluciones sean a favor siempre de miembros que tienen o están ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación. Y por eso yo lo he señalado. Tal vez no todas estas resoluciones sean porque exista corrupción por parte del Poder Judicial. Posiblemente hay amenazas también en contra de los miembros del Poder Judicial, pero ¿cómo lo sabemos si no hay denuncias, si no se ha solicitado la protección a estos jueces o a estos magistrados? Porque no tiene lógica que casi siempre las resoluciones sean para favorecer a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y eso, por más que quieran salir a defenderlo, no tiene lógica. Y dos, ¿no? Cuando decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, y me parece muy lógico, cuando algo no suena lógico, suena metálico, ¿no? Y cuando tú te das cuenta, y se ha señalado, porque yo lo he señalado públicamente, es una consecuencia la impunidad que existe contra los grupos criminales, cuando después de haber sido detenidos, estos personajes quedan en libertad, tiene repercusiones en la seguridad pública de nuestro país. Está documentado. Que no lo quieran entender es una cosa distinta, y que sigan defendiendo y protegiendo a jueces y a magistrados que dan este tipo de resoluciones que cuestan vidas de militares, de guardias nacionales que pierden la vida en cumplimiento del deber y que simple y sencillamente son una estadística, me parece vergonzoso, porque ellos todos los días salen a arriesgar la libertad y la vida para tratar de hacer un México muchísimo más justo y un México que pueda ser mejor y menos peligroso para nosotros. Por eso mi molestia muchas veces, mi querido Vicente, mi querido Paco, mi querido Pepe, porque los datos ahí están, y me parece que tiene que ver como con estas narrativas, ¿no? Que por todos los lados salen a defenderse. Un poquito autocrítica también, ¿no? El que me quiera venir a decir a mí que el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales son impolutos, son incorruptibles y que todos son honestos, es completamente falso. Claro que hay muchos de estos jueces, magistrados, ministras y ministros que son honestos y que son éticos, pero también hay un gran número que está documentado que son corruptos, y esos, por culpa de esos, se pierden vidas de grandes hombres en cumplimiento del deber. Querido César, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales, abogado? Y bueno, agradeciendo siempre que estés aquí todos los martes para hablar de estos temas a veces escabrosos, César Gutiérrez Priego. Fíjate, Vicente, tú eres mi amigo personal, y nunca te voy a negar, con todo y que a veces me darían ganas, ¿no? La amistad que me une contigo
tiene que ver también por una cuestión ética y de valores, en el sentido de, como yo lo he dicho públicamente, nunca me tocó que a mí me dieran línea, incluso a mí, cuando fueron las internas de Morena, yo apoyaba a la doctora Claudia Sheinbaum y en tu caso apoyabas a otro candidato y nunca tuve censura, siempre se me dijo decir lo que yo quisiera, lo que yo opinara. Y eso para mí es muy importante. Dos, yo siempre lo he dicho, yo me di a conocer por diferentes cosas, pero en específico por Sin Censura y siempre voy a estar agradecido y siempre que me inviten voy a estar participando y voy a estar aquí. Y más por las coincidencias que tengo con dos personajes, ¿no? Como Pepe, que le tengo una gran admiración, él lo sabe, yo lo leía desde que era joven, siempre me han gustado sus análisis, que son muy serios, muy profesionales, que investiga. Y por supuesto Paco, que se atreve a hablar de las cosas que no cualquiera habla, ¿no? Bien documentado, con los pelos de la burra en la mano. Y a mí, pues esto es para mí el día de hoy, los martes, lo disfruto como no tienes idea, mi querido Vicente, y por eso quiero invitar a la gente a que me siga en mi red social X, anteriormente Twitter, que es César Guti Pri, mi cuenta de TikTok, donde hemos estado subiendo algunos extractos de las entrevistas que hacemos entre semana, igual como César Guti Pri, a mi página de YouTube, en donde subo también contenido referente a estas, obviamente, participaciones que tenemos en diferentes medios y ya para cuando llegue el momento de realizar propuestas en esta candidatura a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también escribo para la revista jurídica de Mundo del Derecho en el Heraldo de México, los cuales los invito para que conozcan un poco la postura también de temas relevantes y que tienen que ver con la vida jurídica de nuestro país, y agradecido siempre con el espacio, mi querido Vicente, por la amistad que nos une, y agradecido también con Paco y con Pepe que me dan la oportunidad de compartir estos momentos. Eso, mi querido ministro, perdón, mi querido abogado, mi querido Paco Cruz, invito a la gente para que siga buscando tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Y querido Paco, que también se te apoya en redes sociales. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia? Vicente, pues yo te dejo como siempre un abrazote. César y Pepe saben el cariño por ellos, así que a los dos un abrazote igual que a ti. Y yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos mañana temprano, Vicente. Muchas gracias. Gracias, Paco. Maestro Pepe, sigues negado a entrarle a las redes sociales y qué bueno, maestro. Yo sigo agradecido, siempre honrado porque nos acompañes y que pongas estos 50 años que tienes en la investigación periodística pues a disposición de las audiencias, a la audiencia diferente e inteligente de Sin Censura. Te agradezco, Pepe, estamos al pendiente. Muchísimas gracias, yo agradezco mucho haber podido estar como todos los martes hoy en compañía de César Gutiérrez Priego y de Paco Cruz, y por supuesto, Vicente, te mando un gran abrazo a ti y a ellos dos, y aquí nos estamos viendo la próxima semana. Claro que sí, el maestro Pepe Rebeles, el maestro Paco Cruz, el querido amigo César Gutiérrez Priego, hablando con nosotros sin censura. Gracias a todos por acompañarnos y bueno, gracias también a ustedes que nos sigan mandando mensajes. Ha sido una incesante cascada de mensajes en redes sociales. Les agradezco por enviarnos el chayotito.